Vamos a continuar con, como hemos dicho, los 10 fundamentos de la fe. Estamos en el número 6. Vamos a hablar del plan de Dios, que es el trabajo en el campo. Y ese es el plan de Dios para nuestra vida, que como discípulos, como obreros, como simplemente seguidores de Cristo, podamos ser aquellos que pueden invertir y dar su vida por aquellos que nos están esperando. Durante todo el mensaje hoy tenía, como habéis visto, todas las diapositivas preparadas con todo lo bosquejo. Se me ha olvidado completamente ir pasando, pero completamente. Así que luego tendré que hacer una edición para ponerlo todo en YouTube. Tendré que ir colocando las diapositivas una a una. Me va a llevar tiempo, pero es importante también para que podamos seguir el hilo del mensaje. Y también lo enviaré al grupo, lo que es el archivo, por si pues, queréis añadir a vuestros apuntes y notas todo lo que yo he ido más o menos diciendo. Pero hoy tenemos este sexto mensaje donde vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Nos vamos a Hechos capítulo 18, del 1 al 4. Lo voy a leer yo en voz alta, podéis seguirme si lo consideráis. Hechos 18, del 1 al 4 dice: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. El encuentro de mayor bendición que está en el campo. Ahí en el campo es donde el apóstol Pablo se encuentra con otros discípulos con los que hacer trabajo en equipo. Permanecen en aquel lugar, incluso, como sabéis, y ya predicamos, ante el problema y el corazón duro de los corintios. Lo que hace el apóstol Pablo es trabajar por su cuenta con Aquila y Priscila hasta que le llegan las ofrendas y él puede dedicarse 100% al ministerio. Por lo tanto, en primer lugar tengo que entender que mi entorno o mi campo es el lugar de las misiones. ¿Cómo lo entendemos? En primer lugar, la evangelización comienza en mí. Yo soy mi primer campo misionero. Siempre miramos hacia afuera, pero yo para poder ser útil para hacia afuera, yo tengo que empezar conmigo mismo. Así que tenemos ahí 5 puntos que nos hablan. Primero, tengo que trabajar con mi convicción. Tengo que trabajar con mi convicción, es decir, quién soy y qué es lo que yo he recibido por parte de Dios. Y si no recuerdo esto, ¿cómo yo voy a pensar que soy capaz para hacer la evangelización del mundo? No voy a poder hacerla. Luego también tengo que recordar mi testimonio, es decir, dónde yo estaba y dónde estoy ahora, qué es lo que Dios ha hecho en mi vida y qué es lo que Dios puede seguir haciendo, cómo Él me ha sacado de vivir en ese problema que yo tenía, ese andar en la oscuridad del mundo, cómo en tercer lugar yo tengo que vivir en esa transformación. Cuando yo voy y transformo mi vida, ¿qué sucede? Mi deseo cambia, o mi corazón cambia, pero también mis ojos. Lo que yo quiero, lo que a mí me aparece, lo que yo deseo, cambia. Es un poco lo que hemos hablado hoy. Si yo cambio mi perspectiva, yo puedo ser un discípulo que entonces viva por el Evangelio. Y yo viva por Cristo, porque no voy a vivir por mí. Y yo voy a ver el mundo de una forma diferente, no como es de una forma natural o como el mundo lo hace. Yo voy a poder entender el mundo tal y como es en realidad, desde ese trasfondo espiritual. Luego yo voy a poder tener esa continuación. ¿Cómo? Siempre a través de la oración y transformando ese pensamiento, renovando constante y continuamente. Como dice el apóstol Pablo en sus cartas, que estemos constantemente renovando y transformando, como ese lema en la Reforma Protestante que surgió años después, que la Iglesia protestante, la Iglesia tiene que seguir renovándose constantemente, que la Iglesia tiene que seguir transformándose conforme al Evangelio, y no hay forma en la que lo hagamos que no sea a través de la oración y de la palabra. Y luego
Yo tengo que organizar mi vida para poder trabajar en ese campo. Yo tengo que organizar pues mi estudio de la palabra, mi estudio de la Biblia, etcétera. Yo tengo que organizar mi oración, por qué temas voy a orar, por qué personas voy a orar, por qué circunstancias, a quién yo quiero predicar el evangelio, en qué campo está, y luego tengo que organizar mi evangelismo. ¿A quién voy a predicar el evangelio? ¿Quiénes son mis compañeros de trabajo? ¿Quiénes son mis compañeros de estudio? ¿Qué ocurre con mi familia? Etcétera y etcétera. Es decir, tengo que organizar mi vida como un obrero y como un discípulo del evangelio. ¿Bien? Así que el primer paso para hacer la evangelización, el primer paso como misionero soy yo. Yo tengo que trabajar con mi propia vida. Ahora, en segundo lugar, dentro también de ese entorno, lo que yo tengo es mi familia. El primer campo que hay en mi vida, más allá de uno mismo, es la familia. Es el lugar clave del evangelismo. Una familia organizada alrededor de la palabra y del evangelio es una familia que puede ser utilizada por y para la evangelización del mundo. Así que, ¿qué sucede? Que el núcleo familiar tiene que ser pastoreado. Y las familias tienen que ser pastoreadas. No por el pastor de la iglesia o por quien sea, no. La familia tiene que autopastorearse. La familia tiene que tener su tiempo de oración, tiene que tener su culto, tiene que tener su fórum, tiene que tener su iglesia y su horario y su tiempo. Y esto no lo puede hacer nadie más que la propia familia. Y luego, aparte del núcleo familiar, cuando digo núcleo me refiero a papá, mamá y hijos, luego que están los tíos, los abuelos, los primos, esa familia extensiva es un lugar de campamento. Todas esas personas que no están en mi núcleo, y entendemos que a veces el núcleo familiar también está dividido, todas esas personas tengo que alcanzarlas a través de ese campamento de evangelismo. Orando por ellas, visitándolas, dándolas la palabra, y si Dios lo permite, hablándolas y discipulándolas. Así que la familia es un lugar clave para poder compartir el evangelio. ¿Cómo lo hacemos? Pues siempre entendiendo cuál es el estado de la familia, cuáles son sus problemas, de dónde vienen, qué es lo que creen. Heridas. ¿Qué heridas tienen conmigo? ¿Qué heridas tienen entre ellos? ¿Qué nos limita para poder predicarlas el evangelio? Tenemos que entender todo esto, porque si yo no consigo sanar las heridas, es muy difícil que escuchen el evangelio por mi parte, porque todos tenemos heridas en la familia. Así que cuando yo soy capaz de ayudar y de promover y de entender, incluso de morir uno mismo y saber perdonar y aceptar incluso a los demás y olvidar como Dios hace nuestros pecados, nosotros también olvidamos y perdonamos, todo eso lo que hace es que las heridas se cierran y cicatrizan y se abre un espacio para poder predicar a Cristo. Si las heridas están abiertas, no se puede predicar, es muy difícil. Que podamos entrar dentro del plan de Dios. Es decir, ¿cuál es el plan de Dios aquí en esa familia? En este núcleo, en otro. ¿Cuál es el horario? ¿Cuándo yo puedo? ¿Cuándo no? ¿Cuándo es propicio? ¿Cuándo no es propicio? Que yo pueda ver la realidad a través de otros ojos. Surge un problema. Todos en la familia hay que solucionar el problema de un familiar. Y todos ayudamos y apoyamos. Pero nos olvidamos a veces de que el apoyo y la ayuda no solo tiene que ser físico, económico o lo que sea. A lo mejor también tenemos que acercarnos y ¿quieres que ore por ti? ¿Sabes cuál es la verdadera respuesta? ¿Sabes cómo yo he encontrado una salida a todo lo que ha vivido en mi vida? Hay que saber también entender el plan y las oportunidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir del amor. Amor y misión. Yo no puedo conquistar mi familia si no es con amor. Es imposible. Así que con el mismo amor que Dios nos dio y nos amó, yo amo a mi familia, a todos, y entiendo que son una misión para mí. Así que la familia no es un lugar para sentirme abrigado y ayudado, no, la familia también es un lugar donde yo tengo que ser un discípulo y un evangelista. Cuando la familia está dentro y se convierte en un núcleo para el evangelio, somos la plataforma para el evangelismo, es decir,
Otras familias van a vernos y van a buscarnos para que las ayudemos a entender a Cristo. No porque seamos perfectos, o seamos más guapos, o seamos... No, simplemente porque van a ver que donde uno está luchando entre problemas, entre heridas, insultos, circunstancias y caos, van a ver una familia que está unida en el Evangelio. Los problemas surgen, pero se restauran. Donde a lo mejor vivimos en humildad económica, pero están en Cristo, están felices, ¿qué les pasa? Así que nosotros seremos la plataforma para otras familias. Luego entenderemos que todo lugar es un campo de batalla y de evangelismo. Todo lugar. Así que en todos los sitios donde me encuentro, ¿qué va a haber? Circunstancias difíciles. Pero vemos los ejemplos que he puesto ahí. José y Egipto. ¿Era difícil? Claro que era difícil, pero él entendió que era el lugar donde él tenía que ser luz. Por lo tanto, se concentró, Dios está conmigo, y él pudo conquistar ese campo para la evangelización del mundo. Ejemplos: Moisés nadó en problemas, encontró oportunidad. Los jueces, ¿quiénes eran los jueces? Aquellos que Dios levantaba para salvar y restaurar el corazón de Israel. ¿En qué circunstancias? Todos surgen en problemas. Es que me han atacado, es que nos han conquistado, es que nos han hecho. Y todos claman: ¡ay, Señor, ahora nos acordamos de ti otra vez! Dios levanta a los jueces. El rey David, ¿cuántas dificultades no pasó el rey David? Eliseo, muchísimas dificultades. Los 12 apóstoles, todos han vivido en dificultades hasta que 11 menos Juan, 10, han muerto predicando el Evangelio como mártires. El apóstol Pablo, él lo dice en primera persona: a mí me ha pasado de todo por predicar el Evangelio y aquí sigo, haciéndolo hasta la muerte, porque para mí morir es ganancia. En conflictos, sí, había persecuciones. La iglesia primitiva tenía persecución, sufría constantemente por causa de ello. Uno de esos momentos difíciles es, por ejemplo, la iglesia de Galacia, donde Pablo tiene que luchar contra los judaizantes. Hoy en día hay iglesias muy grandes por todo el mundo y toda Latinoamérica. Hay muchas de judaizantes que nos dicen que no, tenemos que volver al judaísmo. Locuras, ¿no? Que ya estaban solucionadas en Gálatas, pero como ellos... eso ya es otro tema. El caso es, conflictos que surgen de muchas formas. También Pablo tiene que solucionar conflictos en Corinto. ¿Cómo lo hacemos? Pues entender que todo, circunstancia y problema es una oportunidad para poder restaurar el Evangelio y para poder hacer la evangelización del mundo. ¿Qué otros lugares son un lugar y un campo? Donde no hay luz. Donde no hay luz, no hay iglesias, o no hay creyentes, o lo que... No, pues ahí es donde yo tengo que estar. La gente puede decir: no, Roma es imposible de conquistar. Todo el paganismo que había en Roma era tremendo. Corinto o Éfeso eran ciudades idólatras, con unos problemas enormes y gigantescos. En Corinto, una ciudad hecha para la idolatría y para el disfrute y para los sentidos, desde lo sexual hasta todos los sentidos. Ciudades horribles para nosotros hoy, que si nos ponemos a pensar, pues tampoco son muy diferentes a nuestras culturas donde nosotros estamos. Lugares difíciles que dirían: jamás se puede conquistar Roma, jamás se puede conquistar Roma. Pero se conquistó. ¿Por qué? Se entendió que era un lugar que, aunque no había luz, se tenía que predicar y conquistar a través del mensaje del Evangelio. Por supuesto, más allá del Imperio Romano. ¿Qué hay más allá del Imperio Romano? Hay tribus germánicas, los bárbaros, como de hecho el apóstol Pablo les llega a decir, ¿no?, que aunque seamos bárbaros, que no tenemos intelecto, así para ellos era normal. Los que no eran romanos eran bárbaros, eran gente que no tenía conocimiento ni estudio, ni tenía nada, pero ellos entendieron que había que llegar también a ellos. Y los discípulos se iban todos rompiendo los límites y avanzando los límites del imperio, llegando a todos esos pueblos. Muchos de esos creyentes iban y viajaban. Y veía a través del Mundial que decían: uy, lo que se esconde en la camiseta de Noruega. Y entonces se ponían la camiseta de Noruega y ¿qué se ve? Se ve su bandera. ¿Y qué hay en su bandera? Una cruz enorme.
No es simplemente un dibujito que han dicho, pues mira, ponemos aquí una vertical. No, eso es una cruz, porque Noruega, como otras escandinavas, son naciones que han crecido en el cristianismo. Donde antes había un paganismo, los misioneros, yendo y muriendo, al final acabaron conquistando toda esa región. Y decían que en la cruz había como una especie como de cenefas, de dibujo, que asemejaban esas antiguas iglesias vikingas que mezclaban el arte de lo antiguo, pero con ese evangelio nuevo que estaban recibiendo. Buscad que tenéis información seguro que por ahí. ¿Pero por qué? Porque se entendía que más allá había que predicar el evangelio. Más allá. Y así es como los discípulos y los misioneros viajaban y conquistaban el campo. En cuarto lugar, tenemos que ir donde las cosas no funcionan. Vamos donde no hay luz, vamos a lugares donde hay oscuridad, problemas, cárceles, lugares donde hay droga, hay delincuencia, da igual, hay que ir a esos lugares a levantar discípulos. Pero a veces hay lugares donde las cosas no funcionan, no salen bien. Iglesias que se tuercen, campos que se abandonan. ¿Qué hacemos? Volvemos al fundamento que es Cristo. Y empezamos desde el principio. ¿Qué es lo que sí funciona? Solo Cristo es lo que funciona. Así que, al igual que Pablo tiene que hablar a los Gálatas, y lo tenemos, Gálatas 3:1, y les tiene que volver a colocar el fundamento, pues nosotros también lo hacemos. 1 Corintios 3, Hebreos 5, 1 Pedro 2:2, todos versículos que podéis luego ver en casa, para que podáis entender lo que queremos decir. Todos los lugares son un campo. Ahora, segundo punto, 6 tipos de personas en el campo. ¿Cuáles son? Nos vamos a encontrar gente que nunca ha escuchado el Evangelio. Nunca. Hoy en día en España es difícil y en Latinoamérica es difícil. Pero hay gente de otras culturas que realmente no han escuchado el Evangelio. Y ahí, realmente si te pones a pensar, ¿cuántas personas en el mundo, aunque sea de una tradición católica, han llegado a escuchar el mensaje de salvación tal cual la Biblia lo cuenta? No la historia de Adán y Eva y no la historia de Jesús. No hablo de catolicismo, hablo del mensaje del Evangelio de Cristo. No muchas personas en España lo han escuchado. Por eso mucha gente cuando lo escucha se sorprende. Uy, jamás me habían hablado así. Pues es lo que dice la Biblia. Lo que pasa es que en vez de comunicar tradición y religión, hay que comunicar Evangelio, que es Cristo. Ahora, mucha gente que ha malinterpretado el Evangelio. Porque, en tradiciones, circunstancias, realmente nunca han escuchado un Evangelio correcto y bien organizado. Personas que han recibido heridas por causa de la Iglesia o por causa de la religión. En España hay muchísima gente herida por el catolicismo. Y por culpa de esa herida no quieren saber nada de Dios ni de Cristo. Personas que han sido heridas por las iglesias evangélicas, porque les han predicado prosperidad y no han recibido respuesta a su vida, porque les han obligado a diezmar. Y tienes que dar, y tienes que dar, y tienes que dar, y tienes que dar. Y han sido muy heridas por causa de ello. Gente de esta iglesia ha pasado por esas circunstancias. Por personas, iglesias que les han dicho que si tú quieres formar parte de la iglesia, tenemos que hacerte sanidad interior y hacerte un exorcismo para que los demonios se te vayan. Personas que han sufrido en muchas circunstancias, que han sufrido por iglesias donde había un pastor que era el monarca y donde hacía un abuso espiritual enorme y la gente vivía atemorizada, donde no se le puede llevar la contraria y donde todo, y se crea una tensión, la gente vive sufriendo por ello. Hay un libro que Clea ha sacado hace poco que es sobre el abuso espiritual, que lo tengo ahí preparado para algún día comprar y leer, que también está muy bien, porque la gente sufre por esto. Los que han escuchado de forma superficial el Evangelio. Lo podemos quizá poner con el punto 2 también, ¿no? Sí, sé lo que es, sé de qué va. No, escucha el mensaje de Cristo. Escucha lo que Cristo ha hecho en tu vida. Personas que tienen problemas espirituales. Todos hay partes en nuestra vida, ¿no?, que están ahí, que aún estamos luchando con ellas, pero de verdad, personas que tienen problemas graves. Ejemplos, cuando a una persona tú vienes y la estás predicando el Evangelio, esa persona se queda dormida. Dormidas, roncando literalmente. Y cuando dices amén, ¡uy! No sé qué buena palabra. ¿Qué ha pasado? El siguiente día igual, y el otro. Personas que tienen problemas espirituales. No es que estoy cansado de trabajar o no. Es escuchar el nombre de Cristo, es escuchar la palabra y se quedan dormidas.
Que ya os he contado una vez que yo tuve que discipular a un chico que cada vez que estábamos en el discipulado, mira que era activo, era Jaime que venía de Angola, pero hablaba español mejor que yo y tal, no sé qué bien. Y cuando empezábamos, ¡pum!, se quedaba roncando. Y yo estaba compartiendo y digo, ¿qué hago? ¿Sigo o no sigo? Hago ruido, le despierto, no le y a veces no sabía ni qué hacer, ¿no? Porque me veía solo con un señor dormido ahí enfrente. Pero personas que de verdad, espiritualmente, tienen muchos problemas o padecen enfermedades mentales, enfermedades emocionales, personas que padecen de muchas formas, ¿no? Todos estamos ahí de alguna forma, ¿no? Pero vemos que hay personas que sufren más que otras en estos casos. Son personas con las que nos encontramos en el campo. Ahora, ¿cómo tenemos que enfrentarnos a ello? Tenemos que conectarlo todo con la oración. Si la oración no es el hilo conductor de todo, estamos en un problema. Luego, que seamos sensibles a la guía del Espíritu de Dios. Tengo que ser sensible porque el Espíritu me guía. El Espíritu habla al Espíritu. El Espíritu mora en nosotros. El Espíritu, como dice Juan en el capítulo 14, nos recuerda las cosas, nos muestra, nos enseña. Si no soy sensible a lo que el Espíritu Santo quiere, entonces voy a vivir de una forma muy torpe. ¿Cómo lo podemos entender? Cuando a veces a través de las circunstancias vienen personas a mi vida y que yo no sepa entender y comprender. ¿Por qué Dios me pone a esta persona a mi lado? ¿Por qué me habla este hombre en el tren? ¿O por qué tengo que ser sensible? Ah, espérate. Tú, Señor, lo estás haciendo todo. Que podamos tener la visión de la evangelización, es decir, que yo pueda tenerlo en mente. No simplemente como un concepto teórico, sino como algo vivo que está ocurriendo a mi alrededor. Y que yo pueda entender que yo me dirijo hacia ese lugar. Y tengo que entender, como hemos estado viendo, ¿no? ¿Quién soy yo? Si yo estoy preparado, si estoy entrenando, mi familia, dónde yo estudio, dónde yo vivo, hacia dónde yo puedo proyectarme, qué es lo que Dios puede hacer a través de mí. Tener esa visión de la evangelización para luego vivir la compasión. Vivirla de una forma devocional, de una forma real, con ese corazón, con un ardor que Dios ponga en mi vida. Y si no lo tengo, pues ya oraré por ello, Señor. Si yo tengo que hacer la evangelización y yo tengo que ser un obrero y un discípulo, pero no me siento así, entonces tengo un problema. En lo que necesito, Padre, que tú me ayudes. Por lo que entrenando y orando y trabajando y avanzando, Dios lo irá poniendo en nuestro corazón. Y si no lo tenemos, Señor, ponlo en mí. Si es como decir, ay, Señor, no me apetece ir a la iglesia. No, hay que ir. Y si no me apetece, Señor, cambia mi corazón, mueve mis entrañas para que yo haga lo que creo que es esencial. Y luego, en tercer lugar, mi trabajo. O la escuela donde estudiemos, ¿no? Es decir, el lugar donde yo hago mi vida diaria. Donde yo estoy día a día, invirtiendo horas y horas y horas. Porque anda que no trabajamos tiempo, anda que... Y aquí en España no nos podemos quejar tanto. Hay países donde las jornadas de trabajo son de 10, 12 horas. Aquí en España menos. La verdad es que, gracias a Dios, estamos un poco más protegidos en ese caso, pero... Y aún así hay personas que por su trabajo invierten tiempo, Les da igual, yo sé que es mi trabajo, pero yo quiero ayudar y yo quiero hacer y me quiero ganar el ascenso. Quiero... Personas que tienen negocios. ¿Cuándo trabaja una persona que tiene un negocio? No dejan de trabajar nunca. Alguien que tiene un negocio, ¿no? Así que imaginad todas las horas que nosotros invertimos en ello. Y esas horas, si no las invertimos de una forma correcta, son horas que se pierden. Sí, al final del mes yo me llevo mi dinero, está muy bien, pero si no entiendo que eso es un campo en el que Dios me ha puesto, voy y vengo como si nada. ¿Cómo lo entendemos? Ver esos acontecimientos. Dios siempre está obrando. Génesis 14, esa guerra y esa bendición a través de Abraham, con Jacob, pero con Lot, su sobrino, cómo entendieron las circunstancias y al final llegaron a la conclusión de que Lot, tú tienes que ir por aquí y yo tengo un camino para mí y Dios me dará a mí una respuesta. Pero lo entendían. Génesis capítulo 31, Jacob y los bienes. Génesis 41, José y las visiones. Es entender lo que Dios quiere de mí en el lugar en el que estoy, más allá de lo obvio,
que es trabajar y glorificar a Dios a través de un trabajo correcto, honesto y honrado. Pero más allá de eso, es un lugar de misión. José podía haber dicho, bueno, yo soy un buen preso, un buen esclavo, y punto. Pero él dijo, no, yo quiero trascender. Y yo quiero ver cuál es el plan de Dios para mí, más allá que para gobernar la prisión. Y por eso le dijo al panadero, cuando vayas ante el faraón, recuérdale y háblale de mí. Porque él no miraba lo que tenía enfrente, él tenía una visión de la evangelización. Y él entendía que si llegaba al faraón, podía llegar a impactar de una forma más grande. Y es lo que hizo. Bueno, Dios lo hizo. Obviamente él solamente siguió lo que Dios le fue trayendo por delante. El éxodo, ¿qué es el éxodo? Es ver los milagros en Egipto y en el desierto. Algunos cuantos de esos milagros no eran agradables para nadie. No fueron agradables para nadie. Pero era necesario que eso ocurriese para quebrantar el corazón del faraón y para sacarlos de Egipto cumpliendo con su plan. Primera de Samuel 17. David no tenía nada que ver con la guerra. Era un pastor, no estaba habilitado ni tenía permiso para ir a luchar. Pero su papá le dijo, oye, vete a ver a tus hermanos, a ver cómo va la cosa, llévales cosas. Y deja sus ovejas y va a ver a sus hermanos. Él no era soldado. Y se encuentra con una situación en la que él entendió, esto es lo que Dios quería para mí. Así que ahora voy a hacer lo que tengo que hacer. O por ejemplo, Babilonia. El tiempo de Babilonia fue importantísimo. ¿Cómo va a ser importante, pastor? ¿Qué cosas estás diciendo? Si eran esclavos. Fue el tiempo en el que Dios restauró el corazón de su pueblo, en el que Él pudo hacer un nuevo comienzo a la vuelta de Babilonia. Fue un tiempo donde la gente, cuando perdió la posibilidad de dar culto y perdió su libertad, se recordó lo que tenían con el Señor y se esforzaron por retenerlo. De ahí, por ejemplo, nacen las sinagogas, porque dijeron, no podemos dejar de estar juntos y de seguir proclamando el pacto de Dios. Y cuando volvieron, levantaron toda la nación alrededor del pacto. Y durante aquel tiempo se escribió y se levantó mucha de la literatura que hoy tenemos en el Antiguo Testamento, porque se entiende el ardor. Muchos de los salmos fueron reunidos y ahí escritos, y todo se compuso ¿para qué? Para que el creyente que estaba en Babilonia o que estaba volviendo pudiese sentir que Dios estaba con ellos y que Dios lo tenía todo preparado y que las mismas respuestas de David eran también para ellos. Y por eso se creó el libro de los Salmos, etcétera, etcétera. Así que fue un tiempo de respuesta, donde Dios además les mostraba, al igual que ahora sois esclavos de Babilonia, sois esclavos espiritualmente, hasta que no llegue el Cristo y os libere de una forma absoluta. Y ellos tuvieron que vivirlo para que luego los demás pudiésemos entenderlo. Así que Dios obró a través de las circunstancias para que pudiésemos tener una respuesta mucho mayor. Y terminamos con Hechos 3 del 1 al 12. El cojo al que se le sanó. Tenemos al capítulo 8, versículos del 4 al 8. Los milagros y la predicación en Samaria por parte de Felipe. Tenemos el versículo 11 del 19 al 26, cómo se levanta la iglesia de Antioquía a través o mediante aquellos que estaban huyendo de Jerusalén, pero en la huida vamos a formar una iglesia para hacer ¿el qué? La evangelización del mundo. Ese era el corazón de la iglesia de Antioquía. Ahora, en nuestra época, Dios va a obrar a través del que tiene el evangelio y lo quiere transmitir. En mitad de las circunstancias y en mitad de su día a día, da igual. Dios obrará a través de la persona que tiene el evangelio y lo quiere transmitir. Es una forma de resumir este corazón de Dios. Que no tenemos el evangelio y que no lo comprendemos bien, bueno, pues sigamos profundizando, no pasa nada. Todos tenemos a Cristo, todos estamos en un lugar seguro, claro, pero estamos proyectando que no solamente queremos saber el evangelio, lo queremos creer, sino que lo queremos aplicar y lo queremos llevar hasta el último de la tierra. Y Dios nos utilizará, porque tenemos el mensaje de Cristo y lo queremos compartir. En segundo lugar, dentro de ese tercer punto, comprender a quién tengo alrededor. Ya vamos un poco más ligeros, venga. Tengo que entender quién está arriba, mis jefes, tengo que entender quién está abajo, que son los trabajadores o los que están por debajo mía, los subalternos, y a quien tengo a mi alrededor, es decir,
En mi lugar de trabajo tengo que entender a quién tengo a mi alrededor y saber cómo yo puedo llegar a ellos para predicarles el Evangelio. Tenemos también 4 lugares importantes, 4 misiones, que son ¿quién? Las élites. Las élites, que son aquellos que pueden llegar y de verdad cambiar la cultura. Una persona que tiene de verdad peso en la cultura puede cambiarla completamente. Así que gracias a Dios también por los futbolistas que durante este mundial han podido testificar abiertamente que Jesús es el Cristo. Y eso le ha dado un valor enorme a otros deportistas que lo han seguido haciendo y a mucha gente que ahora tiene valor de predicar el Evangelio, porque si lo hacen estos, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y ahora hay mucha gente que siente el orgullo del Evangelio por causa de aquellos que lo transmiten y lo pueden compartir de una forma libre. Y así es como se puede cambiar la cultura, a través de las iglesias locales como esta, que al final es donde nace el evangelismo, a pie de calle, entre las personas, en el barrio, aquí alrededor de la oscuridad. Somos los que hacemos la evangelización del mundo. Las iglesias regionales, es decir, aquellas células o aquellos primeros pequeñitos grupos que las iglesias tienen en diferentes regiones. Los discípulos y los hermanos que viven en Madrid, en Torrejón de Velasco, en Cubas, en Casarrubuelos, que haya pequeñitos núcleos, pero esos núcleos sirvan para conquistar esos campos. Porque al final es campo de la iglesia, en este caso Aposento Alto. Así que donde hay un discípulo, hay un evangelista, ahí es donde tiene que haber una iglesia. Pero pastor, soy el único de esta iglesia que está en este lugar. Pues todo el campo para ti. Tiene miles de personas para predicar. Empieza. Y si de verdad es una persona que tiene y quiere compartir el Evangelio, a su alrededor habrá personas que estén disponibles y dispuestas a escuchar. Y luego, por supuesto, la misión de los 237 países que hay en el mundo. Ya sabéis que es una cifra que se estipuló, que había más o menos de naciones en el mundo, 237 naciones, es decir, sin dejar de pensar en todo el mundo. Porque a veces nos centramos mucho en nuestra parla y en nuestra calle, en nuestro barrio, pero hay un mundo gigantesco que tiene que ser predicado. Así que también nos preguntaremos, Señor, ¿tú quieres hacerme útil para todo el mundo? Pues iglesia Aposento Alto, iglesia pequeñita y humilde, pues ya hemos predicado en un montón de países, se han levantado discípulos en varios países, lo seguimos haciendo durante todos los sábados, hemos hecho campamento también en un montón de lugares. ¿Por qué lo hemos hecho? Pues porque Dios ha querido. No sé cómo ni por qué. Seguimos aún a veces preguntándonos, simplemente porque Dios ha querido. Y ya estamos pensando en el siguiente viaje para hacer a Miami, porque ahí están los discípulos esperando para hacer campamento. Cada lugar, cada ciudad, cada país donde tenemos que predicar. Por lo tanto, os bendigo en el nombre de Cristo para que podamos seguir ese gran plan de Dios que es el campo de evangelismo. Ese es el gran plan de Dios. Y si nosotros queremos cumplir el plan de Dios, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Campo de evangelismo, sí. Queremos ser útiles para Dios, ya sabemos dónde Dios quiere que seamos útiles, en el campo de evangelismo. Y si tenemos el Evangelio, que lo compartamos, porque es lo que Dios quiere de nuestra parte. Padre, gracias porque esto no tiene que ver con nuestra fuerza, ni con nuestra sabiduría, ni con nuestra posición, ni formación. Eso tiene que ver con corazones que estén dispuestos para, primero, ser transformados y, segundo, para transformar el campo. Padre, gracias porque, como dice el apóstol Pablo, tú nos escogiste de entre lo más insensato, lo más torpe, lo más despreciado del mundo y nos has escogido para evidenciar y para poner en evidencia y en vergüenza a todos los que tienen, son y se creen. Porque a través de nosotros es que tú vas a hacer este cambio y esta evangelización. Padre, queremos de verdad cambiar este mundo, queremos arrojar esa luz que proyecta el Evangelio a todos los campos, ciudades y naciones. Y queremos, Padre, morir haciéndolo. Queremos vivir por ti y morir también por ti. Padre, gracias porque nos has llamado como obreros para de verdad ser útiles, para ser esos evangelistas de aquí hasta el último de la tierra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.